Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 7:01. Iniciamos puntualmente una nueva semana en 19 horas con una de esas noticias de alcance informativo. La guerra empresarial que desde hace años se vive en la provincia de Guadalajara ha escrito hoy un nuevo capítulo cuando hemos conocido que pende una acusación de hasta 6 años de cárcel contra quien fuera el secretario de la Cámara de Comercio, Carlos García Llorente. Es un viejo asunto, aquel escándalo que enmarcó las elecciones camerales de la primavera del año 2010, que a lo visto pues sigue coleando. Más noticias del día han sido el paro que no cesa y el relevo que va a producirse en la organización juvenil del Partido Popular. De todo esto vamos a hablar en este primer 19 horas de la semana, en el que también tenemos de invitado al concejal de Contratación y Obras y teniente de alcalde de la capital, Jaime Carnicero, con quien vamos a hablar del centro acuático, del eje cultural y de otro puñado de proyectos en los que está directamente implicado el dirigente del PP. Así que no perdemos más tiempo y empezamos. Es lunes 4 de marzo. Bienvenidos. Esa noticia del día. Hoy ha trascendido que la Fiscalía de Guadalajara pide hasta 6 años de prisión para quien fuera secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Guadalajara, Carlos García Llorente. Todo tiene que ver con aquel proceso electoral que se vivió en el año 2010 y en el que hubo muchas sospechas sobre cómo se quería producir el voto por correo, que finalmente, por cierto, no se produjo. El caso es que acusan a Carlos García Llorente de haber manipulado aquellas elecciones. Lo vemos. Quien fuera hasta 2010 secretario de la Cámara de Comercio y que actualmente es editor del periódico gratuito Guadanews, Carlos García Llorente, se enfrenta a una petición de 6 años de prisión solicitada por la Fiscalía de Guadalajara, según un escrito de acusación presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara y que ha desvelado este lunes en primicia la cadena SER. Los hechos de los que se acusa a García Llorente y a los que también ha tenido acceso Canal 19 son un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que se le piden 4 años de prisión y otro de infidelidad en la custodia de documentos por el que el fiscal le pide otros 2 años de cárcel. Se trata de unas presuntas irregularidades cometidas en el último proceso electoral que vivió el organismo cameral en marzo de 2010, cuando se enfrentaron en las urnas el grupo empresarial que comandaba García Llorente junto a Javier Heredia de Gestesa y el grupo de empresarios que estaba avalado por la COE y que comandaba el presidente de Ercesa, Juan José Cercadillo. Como se recordará, en aquellas elecciones camerales la Junta de Comunidades ya optó en su calidad de institución garante del proceso por anular el voto por correo ante estas mismas sospechas de irregularidades. Por ello, las elecciones finalmente solo se celebraron en jornada presencial y acabaron con una rotunda victoria de Cercadillo y su grupo empresarial. Los empresarios derrotados trataron de impugnar los comicios, pero también Cercadillo y otros miembros del Pleno presentaron en octubre de ese mismo año 2010 una querella contra García Llorente, que es la que ahora se está dirimiendo en los juzgados. En aquella querella criminal acusaban al exsecretario de la Cámara de haber tratado de manipular el voto por correo al remitir documentaciones incompletas a los empresarios con una única hoja de información, pero sin las papeletas de votación. Le acusan, por tanto, de haber sido él mismo quien trató de rellenar todos aquellos votos en favor de la candidatura que él defendía y de tratar de hacer creer a la Junta Electoral una simulación de voto de los electores. Pues esos son los cargos que penden sobre Carlos García Llorente. Habrá que estar pendiente a lo que dictamina el juez. Para charlar sobre esta noticia del día y otras muchas, tenemos de invitada a nuestra habitual de los lunes, que es Beatriz Retuerta, que viene en representación de 5AES Comunicación. Muy buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Tú, que cuando trabajabas en Nuevalcarria te dedicaste muchísimo a la información económica y empresarial, me imagino que vivirías muy de cerca todo aquel proceso de las elecciones de la Cámara del año 2010. Sí, aunque debo decir que concretamente este asunto yo no lo llevé, pero sí, evidentemente, sobre todo todos los altibajos y aquella guerra un poco entre unos y otros, la Cámara siempre ha dado mucho de sí, sobre todo a la hora de las polémicas informativas. Yo todavía recuerdo cuando la principal patronal, COE, y la Cámara de Comercio no es que se llevasen precisamente bien, y a raíz un poco de las últimas elecciones, pues parece que ahora un poco andan de la mano cuando al final pues la Cámara está teniendo más problemas. De hecho, bueno, lo último que sabíamos de toda esa gestión, que creo que ahora mismo ya por lo menos los trabajadores y demás pueden cobrar,
es que está en manos, ¿no?, de la administración tutelar, que es la Junta de Comunidades. Sí, porque hay que recordar que el grupo de empresas que comandaba Cercadillo y que se hizo con el control acabó dimitiendo ante la situación de bancarrota en la que estaba la Cámara de Comercio, y además cambió la ley, que como se quitó la cuota cameral obligatoria, pues dijeron que no veían visos de poderlo sacar adelante y se fueron. Pero esta querella, que se interpuso en octubre del año 2010, poco después de aquellas elecciones, ahora, que se dice pronto, casi 3 años después, llegan estas conclusiones provisionales del fiscal. Hay que explicar que las conclusiones provisionales del fiscal son aquellas con las que el fiscal va al juicio oral. Una vez que se produzca el juicio y se tomen declaraciones a todas las partes, a los implicados, al acusado, a los testigos, pues el fiscal puede revocar estas conclusiones provisionales, hacer unas conclusiones definitivas. También habrá peticiones por parte de los abogados de las partes implicadas y bueno, habrá que estar muy pendiente de en qué queda esto, pero ya llama la atención que le pidan 6 años de cárcel al anterior secretario. Sí, de primeras, porque efectivamente, como tú decías, después del juicio puede estimar la Fiscalía que la pena sea superior o inferior, pero bueno, 6 años... pues se dice pronto, pero desde luego los delitos son importantes, ¿no? Vienen un poco a acusarle, sobre todo eso de los 2 principales delitos, que, bueno, pues más allá ya de esa querella, que no sé muy bien, creo que quedó sobreseída y o en el limbo de la gestión inadecuada de la Cámara. Esta mañana escuchaba en la cadena SER al último presidente de la Cámara, a Juan José Cercadillo, hablar de, bueno, pues que, y también al señor de Grandes de la COE, que se habían comentado desde los diferentes ámbitos, concretamente el señor Cercadillo ya habían denunciado esa gestión ineficiente, por decirlo de alguna manera suave, ¿no?, de la Cámara, que bueno, en su día pues todos recordaremos esa feria que se hacía, esa Expo Guadalajara, todas esas misiones comerciales. Bueno, realmente había una iniciativa y una inversión importante y a día de hoy... Y el famoso círculo... Y el famoso círculo mercantil nonato, que nunca llegó a abrir porque nunca tuvo ni siquiera la licencia de apertura y que se llevó por delante 6 millones de euros de la Cámara. Claro, eso es, que se compró ese local, se adecuó con una inversión más que importante, 6 millones en total de inversión, y que finalmente, después además de un litigio en los tribunales con los vecinos y demás, pues ni siquiera se abrió. Entonces ya veremos en qué queda esto, pero bueno, lo que dices tú, después de 3 años ya venía siendo hora de que por lo menos bueno, pues se concretase si había juicio, si había una posible solicitud de cárcel o de penas y a ver qué pasa. Por aclararle a los espectadores lo que pide el fiscal, tenemos unas imágenes de lo que es el escrito de la Fiscalía sobre las conclusiones. Básicamente de lo que el fiscal acusa al anterior secretario de la Cámara, que todos sabemos que era la persona que manejaba absolutamente todos los hilos de la Cámara de Comercio en la etapa anterior, es que básicamente cuando se produjeron aquellas elecciones, pues trató de manipular el voto por correo de la siguiente manera, mandando una hoja informativa a las personas que tenían que votar, pero no las papeletas, que se encargaba él de rellenarlas. Esa es la acusación que la Fiscalía, que el Ministerio Público lanza contra Carlos García Llorente, que se sustentan en 2 delitos, uno de continuado de falsedad en documento oficial, que está previsto en el artículo 390 del Código Penal, y otro de infidelidad en la custodia de documentos. Por el primero le piden 4 años y por el segundo le piden 2 años de prisión. Aparte de inhabilitación, por supuesto, para ejercer cargo público y demás. Aparte de inhabilitación, una multa que puede ser de hasta 8.000 euros. Y bueno, sí que pide el fiscal, esto es importante saberlo, porque para el acto del juicio oral el Ministerio Fiscal pide 3 pruebas. Un interrogatorio al acusado, una prueba documental mediante la lectura de folios de documentación electoral y sobres electorales y todo aquello, y luego una prueba testifical en la que llama a un montón de empresarios, a Cercadillo, a Pedro José García Moreno, a Joaquín Ballesteros, a Julio Gutiérrez, Jesús Muñoz, Carlos Remartínez, el que era presidente de la Cámara de Comercio en esta época, Solano, José Octavio Laya, el actual secretario de la Cámara, Emilio Galván, varios empresarios de los que estaban en aquel plenario. Aquí los podemos ver el listado, y esa es la testifical que pide para el juicio oral, un juicio que esperemos que se dicte fecha porque va a estar interesantísimo en este apasionante affair. Ya recordamos que de aquella, bueno, hubo esa polémica, habló hasta la consejera de Economía en su día, María Luisa Araujo, diciendo que bueno, había habido unas irregularidades y finalmente se habían suspendido esa votación por correo, pero hombre, de irregularidades a estos delitos que
de los que le acusa a la Fiscalía hay un abismo, ¿no? En cualquier caso, sí que cabe recordar que aunque estos delitos de los que le acusan es por algo que intentó hacer pero no pudo llevar a cabo. Es verdad, porque si llega realmente a hacerlo, aunque ahora mismo se le acusara, si hubiese todo ese proceso, sería más grave, claro, porque ahora mismo afectaría toda la gente, bueno, ahora mismo no existe, ¿no? Porque dimitieron, pero afectaría a toda la junta directiva que estuviese, ¿no? Es que hay que recordar que se le acusa de haber tratado de manipular un voto por correo, que la Junta de Comunidades, como entidad garante, pocos días antes o el mismo día de antes de las elecciones, ante las irregularidades que consideraba que se estaban produciendo, decidió anular el voto por correo y se produjeron unas elecciones presenciales en la sede de la Cámara que duraron hasta las 3 y pico de la mañana el recuento ante el aluvión de empresarios que habitualmente votaban por correo y que se tuvieron que presentar allí, y que por cierto ganaron los que venían avalados por la CEO y que se enfrentaban a este secretario y a su grupo empresarial, ganaron con amplia mayoría. Entre las personas que se enfrentaban claramente a Carlos García Llorente en aquel entonces estaba Agustín de Grandes, el presidente de la patronal, el presidente de la COE-CEPIME. Hoy, coincidiendo en una rueda de prensa que tenía de Grandes, le hemos preguntado por este asunto y esto es lo que ha valorado. Hicimos fue denunciar unas prácticas que yo dije en aquel momento supuestamente mafiosas. Me puso una querella criminal por injurias pidiéndome 300.000 euros este señor, que lógicamente perdió. Casi de la Cámara de Comercio no quise hablar. Me parece que es un tema que debemos olvidarlo, que es muy negativo. Y nosotros hemos planteado a la presidenta, y yo se lo planteé, que en una reunión que tuvimos con ella, que lo que queríamos era que hubiera en Toledo una Cámara de Comercio y en las 5 provincias, una exclusivamente, y en las 5 provincias que los COE podíamos hacer gratis todo el trabajo o el trabajo que podía hacer la Cámara de Comercio, sin que cueste un duro. Porque en este momento ya muchos años que venimos denunciándolo, es decir, seguimos opinando. No quiero hablar de la Cámara porque es muy negativo, también hay empresarios, es decir que yo diría que sería y si realmente se contempla lo que nosotros presumíamos, pues el peso de la ley que carga sobre el que haya hecho prácticas que son muy lamentables. Es decir, que no quiero cargar las tintas, oye, pues es un tema, lo tenemos olvidado completamente. De Grandes, que dice que el tema estaba olvidado, pero que en su día dijo, y lo ha recordado, que eran prácticas supuestamente mafiosas. Sí, yo no recordaba por lo menos lo de la querella criminal que le había puesto en este caso García Llorente al presidente de la COE por 300.000 euros le pedía. Sí, que finalmente dice que no ha trascendido, prosperó, ¿no? Y no trascendió. Yo querría recordar un poco que habla, ¿no?, del papel de las cámaras, de lo que le comentaba un poco a la presidenta, que le sugería el hecho, bueno, pues de hacer una única cámara. Sí, pero ese es otro de los perfiles que tiene importancia. Castilla-La Mancha. Tenemos que recordar a los espectadores que, bueno, la ley de cámaras y el papel de las cámaras, cuando se crearon las cámaras, estamos hablando de muchos años atrás, en una situación y en un contexto concreto, en el que, bueno, antes existía una obligación, hasta lo recordaba también, no sé si Agustín de Grandes en la rueda de prensa, hasta el año pasado o hace 2 años, cuando gobernaba todavía Zapatero, fue cuando se decidió quitar esa tasa obligatoria a todos los empresarios que estuviesen dados de alta en España, tenían esa obligación de pagar. Entonces, claro, ahora mismo los ingresos que perciben las cámaras es complicado, ¿no?, sobre todo por la coyuntura, y ya sin contar que la Cámara de Guadalajara, como me consta que hay otras muchas cámaras en España, pues se han endeudado y han hecho una gestión pues no del todo muy eficiente, y están en una situación muy complicada, ¿no? La Cámara de Comercio en suspensión de pagos real y en la absoluta quiebra. De hecho, llegó a tener pues el problema cuando la Junta Directiva presidida por Cercadillo decidió presentar la dimisión porque aseguraban considerar totalmente imposible gestionar la Cámara porque les bloquearon cuentas, tenían una serie ya de problemas entre la deuda que heredaron y de situaciones impagadas, sí, y el fin de la financiación a través de la cuota cameral, decían que no eran capaces de sacarla adelante y se fueron. Entonces supongo que en algún momento habrá que establecer, en este caso, la administración tutelar, que es la Junta, y luego en última instancia el Gobierno central,
una nueva reestructuración de cómo será ese futuro de las cámaras, porque tal y como está planteado parece complicado, harto complicado, que puedan sobrevivir, y más en la coyuntura actual. Pero bueno, yo lo he visto prudente a Agustín de Grandes más que nada porque es un asunto que está en los tribunales y que todavía queda bastante para que acabe resolviéndose, no hay ni fecha del juicio. A ver en qué se sustancia ese juicio. Vamos a seguir hablando de economía porque hay más datos económicos, más noticias económicas en la jornada de hoy. Ya lo saben, hoy era día de datos del paro, en toda España se suelen saber a principios de mes los datos referidos al mes anterior, la cosa sigue yendo mal, lo vemos en Guadalajara también. Un total de 519 personas han perdido su trabajo en el último mes en Guadalajara, según los datos hechos oficiales este lunes por el Ministerio de Empleo. Después del tremendo varapalo del mes de enero, con 1 millar más de parados, el desempleo ha crecido en nuestra provincia este mes un 2%, un índice más alto que la media nacional y que la autonómica. En Guadalajara hay a principios de marzo 26.251 desempleados, 2.115 más que hace un año. Otro dato importante es que hay 9.573 personas que no cobran ningún tipo de prestación o subsidio. Hay 13.415 mujeres en paro y 12.836 hombres. Del total de desempleados, 2.409 tienen menos de 25 años y 5.573 son extranjeros. El paro ha subido especialmente en el sector servicios, que ya acumula 18.464 personas tras sumar 425 en febrero. Todos los sectores han experimentado un aumento a excepción de la agricultura, donde hay 4 personas menos registradas. Durante el mes de febrero se han firmado en nuestra provincia 4.697 contratos, 4.248 de ellos temporales. El número de afiliados a la Seguridad Social también ha caído en febrero, con 171 trabajadores menos. Hay actualmente 73.163 personas cotizando, 4.517 menos que hace un año. Pues los datos objetivos son esos: 519 parados más en el mes de febrero y 26.251 desempleados ya los que hay en la provincia de Guadalajara. Ahora, esto de los datos objetivos, ya saben que con un prisma de colores se pueden analizar de una manera o de otra. Por ejemplo, el presidente de la patronal habla de optimismo por las empresas multinacionales que están anunciando en los últimos días su aterrizaje en Guadalajara. La presidenta del PP, Ana Guarinos, dice que sí, que los datos son malos, pero que es el febrero menos malo desde el año 2008. Y sin embargo, desde el Partido Socialista, ¿qué dicen? Pues que en Castilla-La Mancha el paro ha subido el doble que la media nacional. Hombre, la verdad, en cuanto hay un parado, pues para nosotros es una pequeña tragedia, ¿eh? Todos sabemos que la situación es algo complicada, pero somos optimistas, ¿no? En Guadalajara en este momento, lamentablemente, tenemos un 19-33% de paro, que para nosotros es mucho, aunque a nivel regional seamos los que menos tenemos y estamos por debajo de la media nacional. Nosotros lo que aspiramos a tener un paro inferior a todo esto, ¿no? Es verdad que en el mes de... Yo no tengo que justificar nada, pues no soy político en este aspecto, son los políticos que lo hagan, pero en el mes de febrero, finales de enero, con el tema de las rebajas y tal, baja. Y lo que más nos ha bajado ha sido en el tema de servicios, creo. El tema de servicios donde más ha bajado, ¿no? Y eso por los finales de rebajas y tal se nota siempre un poco. Pero vamos, yo creo que aspiramos a que se empieza... Guadalajara tiene, yo creo, muchísimas posibilidades. La llegada de Inditex en el momento que haga no es los números de personas que puedan hacer, sino que pueda haber alrededor. Lo de Yastel es importante. El otro día, que no lo conocemos, pero han abierto una farmacéutica también importante, con lo cual es que la gente empieza a creer. Hay 2 o 3 empresas que no sé todavía, porque me han dicho que son casi multinacionales, no demasiado grandes, pero que están también intentando situarse aquí. La situación estratégica de Guadalajara es que no teníamos que tener paro en absoluto, ¿eh? No teníamos que tener paro. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, desarrollar el corredor de forma intensa y la provincia a nivel, pues ya lo explicaré más adelante, pero utilizando todas las potencialidades que tiene, pues la provincia es una maravilla. Es decir, tenemos muchas carencias en cuanto al número de habitantes, pero tenemos muchísimas posibilidades con respecto al turismo, ¿no? También tengo que decir que sí que es cierto que aunque los datos evidentemente son los que son, se ha producido un nuevo incremento del desempleo,
También, si usted los compara, verá que es el menor incremento del desempleo en un mes de febrero que se produce desde el año 2008. Por lo tanto, ese también es un dato positivo que indica que se está ralentizando el incremento del desempleo en España y, desde luego, que se está frenando ese incremento del desempleo que estaba produciendo también en España y en Castilla-La Mancha. Evidentemente, mientras exista una persona que se encuentre en el paro, existe una gran preocupación, porque es evidente que la principal preocupación o el principal objetivo de cualquier gobierno es precisamente que se superen estas situaciones de dificultad. Hay mucha gente en este momento que se encuentra en situación de desempleo, muchos jóvenes que se encuentran en situación de desempleo, muchas familias que tienen a todos sus miembros en paro, pero insisto, se viene trabajando ya desde hace tiempo a través de esa reforma laboral, a través de leyes de emprendedores como la que se aprobó en Castilla-La Mancha y a través de otras muchas medidas como las que se anunciaron en el debate sobre el Estado de la Nación recientemente por el presidente del Gobierno de España, que yo estoy convencida de que van a servir para frenar aún más, si cabe, estas cifras del desempleo y para empezar a generar esos puestos de trabajo que tanto se necesitan en nuestro país. Pero insisto, si ustedes comparan los datos desde el año 2008, ha sido el año en el que menos se ha incrementado el desempleo en este país desde el año 2008. Cospedal ha conseguido una cosa en nuestra región. Ha conseguido que suba el paro más del doble que en toda España y, además, se destruya el doble de empleo más que en toda España. A mí me gustaría que hoy la señora Cospedal o la consejera de Empleo saliera, diera la cara y dijera lo que está ocurriendo y cuáles son las medidas que van a tomar para la situación que tenemos en Castilla-La Mancha de desempleo. Porque hasta ahora las medidas que el Partido Popular, que Cospedal ha puesto sobre la mesa, es un verdadero brindis al sol. En este último año tenemos que decir que hay 53.662 afiliados menos a la Seguridad Social, poniendo a Castilla-La Mancha en cotizantes a la Seguridad Social en 500.000. Nos vamos a cifras, nos remontamos a cifras del año 2002, pero con una salvedad, que tenemos el triple de paro y tenemos más población. Por tanto, estos datos son un suma y sigue. Las medidas del Gobierno, esta política de recortes que ha caracterizado al Gobierno de Cospedal desde su inicio, este desmantelamiento y las privatizaciones del sector público en Castilla-La Mancha han provocado más paro, además de más sufrimiento para los castellano-manchegos. Durante este último año hay 2.223 autónomos menos en Castilla-La Mancha. Véase la Ley de Emprendedores. Este es el ejemplo de la Ley de Emprendedores del Gobierno de Cospedal. 2.223 autónomos menos en un año. Esa apuesta por los autónomos, los que crean empleo realmente en Castilla-La Mancha, pues Cospedal les apoya de esta forma, bajando el número de autónomos en Castilla-La Mancha. Pues eso, que nada es verdad ni es mentira, que todo depende del color con que se mira. Lo que ocurre es que lo que sí que es cierto es que hay 26.251 parados en Guadalajara. Sí. Y que hay 519 más en febrero, después de que en enero subiera en 1.000 personas, 1.500 solo. Todo relativo, sí, todo relativo, como dices tú, Óscar, pero los datos son los que son y es indiscutible que ya hemos superado en Guadalajara la barrera de los 26.000. Hablábamos, todavía recuerdo yo, cuando la barrera de los 20.000, la barrera de los 25.000, pues la hemos superado y yo destacaría varios datos y sobre todo que la principal preocupación de todos es un poco cuando vamos a tocar techo, ¿no? Cuando llegará un momento en el que hablaba la señora Guarinos que se está ralentizando. Es obvio, es que es una cuestión de lógica impepinable. Se está ralentizando esta segunda crisis del empleo, porque... Claro, pero porque llega un momento que hay menos empleo, que cada vez hay menos empleo que destruir realmente, ¿no? Porque si cada vez se va destruyendo, hay menos empleos que destruir, con lo cual, por una lógica, llega un momento que se tiene que ralentizar. Yo destacaría los 10.000 desempleados que hay en la provincia sin ningún tipo de prestación. Eso es más que llamativo. Yo lo destacaría porque cuando hablamos de parados, pues no todos los parados son iguales, efectivamente, y cuando hablamos de gente que ni siquiera percibe pues una ayuda, es importante. Y también destacaría, como comentábamos, esos 2.223 autónomos menos en Castilla-La Mancha,
que como siempre hablamos aquí, la administración tiene que poner un poco la situación, ¿no?, el contexto para que se cree empleo, pero realmente los creadores de empleo son los empresarios, y cuanto menos empresario, autónomo, pyme, llámalo como quiera, exista en el mercado, pues menos posibilidades de empleos hay. Siguen destruyéndose pymes, siguen destruyéndose autónomos, no parece que funcionen ninguna de las medidas que se han aplicado hasta la fecha, y no aparecen los brotes ni verdes, ni amarillos, ni azules por ningún No, y sobre todo que no sabemos muy bien cuándo va a parar, ¿no?, que va a acabar cada vez hasta que ya no queda nadie trabajando, no sabemos muy bien. Hombre, yo espero que esta primavera, que llega la Semana Santa y que suele ser tradicionalmente buena y suele tener buenos datos, pues tenga un poquito de empuje. La clave está en si va a ser una muy buena primavera, o se limita a ser una primavera que cumple con las contrataciones de rigor. Claro, Óscar, pero antes existían esos ciclos y siguen existiendo, pero ahora mismo cada vez menos, porque solamente hay que salir a la calle para ver que está realmente parada la economía, no se consume, y en todos los aspectos, o sea, no solamente en cuestiones, bueno, más o menos prescindibles, sino desde las primeras plataformas, ¿no?, de supermercados, que son bienes de primera necesidad, se resienten a la hora del consumo, con lo que, bueno, pues es un poco una radiografía de cómo está la realidad, ¿no? ¿Qué te parece el optimismo de Grandes, que ya lleva un par de meses, bueno, desde que ganó el Partido Popular las elecciones, básicamente cuando coincide el optimismo de Grandes, que básicamente comparte las medidas que ha llevado a cabo el gobierno? Más vale ser optimista, pero hay que ser sobre todo realista, y la realidad es impepinable. Bueno, pero él se fija en lo de Inditex, en lo de Yastel, en la llegada de nuevas empresas, en lo de Pharmavenix, y dice que esos son buenos síntomas. Van llegando muchas empresas, pero yo veo a este mes 2000 y pico personas menos trabajando, con lo cual claro, me da igual, que me da lo mismo. Si es que Yastel puede crear 300 empleos, Inditex puede crear 500, pero si entre enero y febrero hemos destruido 1.500, pues claro, no hemos sacado. Llevamos años hablando de que además tenemos que apostar por un modelo productivo que realmente sea consistente, no crear un poco trabajos efímeros. Hablaban antes igual de datos de empleo, empleo temporal, claro, lógicamente todo es temporal, pero es que algunos de esos contratos que se han realizado durante el último mes han podido ser hasta de días. Te dan de alta y ya ha sido un contrato, y un contrato que ha durado un fin de semana por lo que sea, por circunstancias, pues hombre, es un dato un poco significativo, ¿no? 4.697 contratos se han firmado, pues tienen que ser de días, de horas, contratos muy puntuales. Efectivamente, o de días, o una sustitución, algunos ha quedado, pero la realidad es que hay 2.651 personas menos, y bueno, ya hablamos de que cada día que suma y sigue, ¿no?, que hablamos. Pues seguimos hablando de economía. Hoy en la COE hemos visto a Agustín de Grandes hablando de Carlos García Llorente, y le hemos visto hablando del paro porque básicamente había un motivo para convocar a los medios de comunicación, y es que han presentado una nueva edición de esa guía que hace la patronal provincial, que se llama Guía de Socio a Socio, y que básicamente consiste en que las empresas se apuntan y ofrecen descuentos a otros empresarios que tienen esa tarjeta de este programa. Este lunes se ha presentado la 6ª edición de la Guía de Empresas del proyecto Socio a Socio. El presidente de COE Cepyme de Guadalajara, Agustín de Grandes, ha destacado los beneficios de este servicio, que busca fomentar la actividad comercial entre los empresarios de la provincia. Por supuesto, queremos hacer nuestra tarjeta lo más extensiva posible a todos los colectivos de la provincia, para fomentar las compras dentro de la provincia de Guadalajara, para lo cual estamos iniciando un proyecto para tratar que todas las instituciones de Guadalajara unificar los criterios y hacer un lanzamiento publicitario permanente para captar más el mercado de Madrid, que yo diría que es un mercado todavía inexplotado. En esta edición participan 375 empresas de 36 municipios de la provincia. La presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarí, nos ha mostrado su apoyo al sector privado empresarial, así como ha señalado la importancia de estas iniciativas que ayudan al mantenimiento y creación de nuevos puestos de trabajo. Creo que es una gran satisfacción poder participar en el proyecto que realiza COE Cepyme, que es ese proyecto tan importante para toda la provincia de Guadalajara, de impulsar el crecimiento económico, de favorecer, como siempre, y de trabajar en beneficio de los empresarios y en beneficio de todos aquellos proyectos que sean buenos para los empresarios
en general para todos, sea de cara al consumo externo mediante la creación de puestos de trabajo y de cara también al consumo interno, como se trata de esta guía socio-socio, potenciando ese consumo interno que tanto necesitamos en la provincia de Guadalajara y que ayuda a mantener y también, como no, a crear puestos de trabajo. Para su difusión se han llevado a cabo diferentes acciones. Se han editado 24.000 guías y se van a remitir más de 30.000 correos. Los beneficiarios, además de los propios empresarios, también pueden ser trabajadores y familiares. Se han repartido por las empresas participantes, junto con cartelería y unas pegatinas, para que sepan que las empresas que se han adherido a esto tienen unas bonificaciones que constan en el libro. Las empresas que participan en esto son de todo tipo, es decir, que yo creo que no queda ningún área que no esté cubierta dentro de esta guía y que ofrezcan servicios a precios más interesantes. Pues como puede ser proyectos, instalaciones, servicios de talleres, concesionarios, turismo, hostelería, agencias de viaje. Para finalizar, De Grandes también ha querido adelantar la nueva creación de un plan de desarrollo integral de todos los productos de Guadalajara. Pues la guía socio a socio, que ya se ha convertido en un pequeño clásico entre los pequeños empresarios de Guadalajara, que yo no sé si les funcionará, pero en cualquier caso van sacando todos los años la guía. ¿Para algo servirá? Hombre, la iniciativa es buena, pero bueno, yo tengo ahí mis dudas de que les ayudarán más a la situación, pero con la coyuntura actual, pues no sé yo hasta qué punto incentivará o no el consumo. Bueno, son descuentos para aquel que sea propietario de la tarjeta de socio a socio. Luego además llegan acuerdos también con las asociaciones de padres de los colegios. Es decir, no hay que necesariamente ser empresario para poderse beneficiar. No, es para cualquier particular y además de todo lo que ha comentado Agustín de Grandes, que cualquier tipo de empresa, no solamente a lo mejor pensamos en el comercio más habitual, sino que bueno, pues hay otro tipo de empresas, concesionarios o productos que nos puedan interesar y que a lo mejor el descuento pues sí compensa más al comprador. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte, este primer bloque de 19 horas. Nos vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Ya les he anunciado al principio del programa que en esta segunda parte tenemos de invitado al teniente de alcalde, concejal de obras, concejal también de contratación y de festejos y presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe como invitado, Jaime Carnicero. No se pierdan porque vamos a hablar con él de muchas cosas. Hasta ahora. Gracias por seguir ahí. Iniciamos ahora esta segunda parte del 19 horas con el que iniciamos la semana y lo hacemos, se lo decía antes de irnos a publicidad, con Jaime Carnicero como invitado en calidad, bueno, es muchas cosas, pero esta vez viene en calidad de concejal de obras y de contratación del Ayuntamiento de Guadalajara. Muy buenas tardes, señor Carnicero, muchas gracias por venir una vez más a 19 horas. Muy buenas tardes. La última vez que vino, no hace ni 2 meses, hace algo poco más de mes y medio, hablamos de un montón de cosas y nos dejamos un montón en el tintero. Y todo ese tintero que nos dejamos, madre mía, la cantidad de noticias que ha producido en este mes y medio, así que me alegro mucho de que haya venido porque hay un montón de proyectos que de repente, poco menos que han florecido, ¿verdad?, en estos días. Sí, ahí la última vez que estuve, pues había de cosas que sí que podíamos hablar, ¿no? Y había otras que estaban, como bien has dicho, en el tintero, que estaban en proyecto ya el embrión de poder nacer, como diferentes obras, diferentes proyectos y que, por supuesto, pues hemos tenido también en estos últimos días, pues bueno, darles ya el pistoletazo de salida, pues si son obras a la licitación, si son proyectos también ya a la concurrencia y que estoy a buen seguro que tantas las obras como pueden ser el eje cultural o el centro acuático, que también ha salido ya también a licitación, pues estoy seguro que va a ser del gusto de la gran mayoría de los ciudadanos de Guadalajara. Vamos a hablar del centro acuático, que nos lo presentaban hace bien pocos días, pues todo lo que son los intríngulis del proyecto y que acaba de salir a la licitación. Estamos hablando de 6 millones de inversión. Ha ido todo según lo previsto, han cumplido los plazos y a día de hoy nos encontramos donde quería usted encontrarse. Bueno, vamos a ver, es un proyecto de una envergadura, de una gran envergadura, un proyecto en el que lo que es la tramitación del expediente sí que ha entrañado una cierta complejidad a la hora de poder tramitar y de su tramitación que hemos tenido que llevar a cabo. Es un proyecto que una vez configurado el estudio de viabilidad, el estudio de explotación, por un lado, es decir, los números, y por otro lado, lo que era el proyecto constructivo, los tuvimos que sacar a exposición pública para todas aquellas personas
mercantiles, personas físicas, jurídicas, que quisieran presentar algún tipo de alegación, lo pudiesen presentar. Afortunadamente no hubo ni una sola alegación, solo que un grupo político, en este caso Izquierda Unida, presentó unas consideraciones generales, como así lo planteaban. Una vez finalizada esa exposición, hemos redactado el pliego, tanto de condiciones técnicas como de administrativas, y se ha sacado a licitación. ¿Estamos en el momento justo? Estamos en el momento justo. Estamos en el momento justo porque la obra, si va todo bien, pues se comenzará, el plazo de presentación de ofertas finaliza a principios del mes de abril, el día 3 o el día 4, tendremos un mes y medio para valorar las ofertas, otros mes y medio, 2 meses para los proyectos, y nuestra intención es que, como muy tarde, antes de que comience el otoño, podamos ya estar removiendo las arenas, haciendo el movimiento de tierras y poder comenzar. El Partido Socialista vaticinó el fracaso de la licitación. Hace poco compareció Magdalena Valero y dijo que ella creía que no era momento, que no iba a haber empresas interesadas. Personalmente yo no creo que sea así, porque usted me corrige si me equivoco. Si ustedes han sacado esto a licitación es porque tendrán tanteado el mercado de que va a haber empresas que se presenten. Por la misma razón que no sacan la Plaza de Toros, que había un proyecto, y si no lo sacan es que porque creen que no habría interesados. Me imagino que es así. Bueno, vamos a ver, el Partido Socialista más vale que sigan trabajando o que empiecen a trabajar como oposición y dejen esa profesión de futurólogos, porque cuestión que predicen, cuestión que se equivocan. Dicen que este proyecto va a ser un fracaso y afortunadamente, lejos de ser un fracaso, va a ser un auténtico éxito. Efectivamente hemos sondeado el mercado, hemos estado hablando con muchísimas empresas, hemos estado viendo muchísimos centros acuáticos para ver cuál es el que más se asemejaba a las características que nosotros queríamos. Y para que sus televidentes se puedan hacer a la idea, lo que queremos conformar es un centro en el que se componga por un primer vaso, una gran piscina de 6 u 8 calles, en función de las mejoras que se puedan presentar, digamos de baño libre, en la que todas las personas pues, que quieran poder bañar, como ahora mismo en la piscina Huerta de Lara o en la Fuente de la Niña cubierta, pues lo puedan hacer. Otro vaso pequeño para los más pequeños de la familia, para los niños, otro vaso que sea los vasos de chorros, un vaso de balneario, y luego diferentes salas polivalentes en las que tengamos desde cardiovascular, desde cursos de yoga, desde aeróbic, de todo tipología, todo tipo de cursos y de disciplinas deportivas que podamos hacer. Todo eso, si se configura, y todo eso es una inversión realmente grande, si lo quisiésemos hacer a iniciativa pública, pues nos costaría un verdadero esfuerzo y sería imposible. Pero sí que hemos arbitrado otra solución, que es una colaboración público-privada, de tal manera que nosotros aportamos un solar, que es justo el que está detrás del Palacio Multiusos, un solar que está ahora mismo muerto y que el presente y el futuro es que siga muerto, porque la realidad es que las situaciones económicas poco nos pueden o no nos acompañan para poder invertir. Pues bueno, explotando ese solar y cediéndolo a la empresa, no dándoselo, sino cediéndoselo durante los próximos 50 años, lo puedan explotar con esas características de un centro acuático, poniendo nosotros los precios, poniendo nosotros los cursos, pero encargándose ellos de toda la explotación. 5 millones de euros es la obra, ¿no? Nos contó, y alrededor de 1 millón equipar, hay que poner todos los aparatos y todas las cosas que lleva esta instalación. Le voy a hacer una pregunta que le hizo en la rueda de prensa. Para que salga rentable una inversión de 6 millones de euros con los precios que se han barajado, tienen que estar muy hechos los números. ¿Cuánta gente tiene que apuntarse para que esto a la empresa le diga, pues en un plazo razonable de tiempo me está funcionando? Vamos a ver, los números salen, porque si no saliesen estaríamos en un incumplimiento legal. Todos los números tienen que salir, tiene que haber un equilibrio para la posterior o para la licitación. Los números que se han hecho conjuntamente con el Patronato de Deportes y juntamente con los servicios de intervención nos establecen unos números de usuarios y unos números también de abonos. Estamos hablando que el abono familiar, que para que también todo el mundo nos entienda, pues son todos aquellos menores de 18 años que compongan una unidad familiar, van a poder utilizar todas las instalaciones todo el tiempo que quieran por debajo de 50 euros. El abono individual, que va a ser en torno a esos 35, 36 euros, dependiendo de lo que oferten, pues de igual características, y luego salen unos abonos pues matinales, para jóvenes, para discapacitados, para independientemente cada uno de las planificaciones que se puedan guardar. Los números de personas que tienen que salir, pues fíjese, ahora mismo el primer año tendrán que ser entre 1.600 y 1.800 personas el primer año de socios abonados. Ya el segundo se incrementa un 20-25%, hasta llegar a un número pues de 2.500, 3.000 personas. Ese número es el que cuadrará todos los números, y ese número en todos los sitios que se está haciendo, en Toledo hay uno que funciona magníficamente, en Ciudad Real hay otro que funciona magníficamente, pero también en Getafe, pero también en Móstoles se está sobrepasando con creces. Hay sitios en los cuales se superan los 5.000, los 5.500, y hay otros, como llega el caso de Ciudad Real, que está prácticamente en 8.000. Bueno, pues son números realmente que para nosotros nos hacen ver que las expectativas que se tienen con este proyecto son las correctas, y que tanto la mercantil, que sea la adjudicataria, como el ayuntamiento y fundamentalmente la
ciudadanía de Guadalajara, que a un precio muy módico va a poder utilizar unas instalaciones que están altamente demandadas, porque lo vemos, porque la piscina Fuente la Niña está prácticamente que ya no cabe ni un alma, y en cada calle pues hay muchísimas personas. La Huerta de Lara, independientemente de los problemas que tiene, que somos conscientes que tiene problemas en cuanto a la playa, en cuanto a la estructura, también está prácticamente colmatada de gente, pues necesitamos una instalación. Y qué mejor poder realizar y poder tener una instalación sin que las arcas municipales, sin que salga ni un solo euro de lo que son las partidas presupuestarias. Sí, sale patrimonio, sí, pero es que es un patrimonio que ahora mismo lo tenemos, popularmente dicho, muerto de risa, y va a seguir muerto de risa, ¿no? Y aunque 50 años es una vista muy larga, entiendo, no hay que perder la perspectiva de que el centro sigue siendo del ayuntamiento cuando esto acabe. Sé que es mucho tiempo, son 50 años. No, pero el centro acuático, una vez finalizado la concesión, pasa a la titularidad municipal. Lo que sí es cierto que el control del centro acuático, durante esos 50 años, el control sigue siendo del ayuntamiento. Es decir, la política de precios, las revisiones de precios, si quiere introducir nuevos cursos, si quiere quitar nuevos cursos, es toda desde el ayuntamiento. ¿Qué es lo que se encarga la empresa? Efectivamente, pues de gestionarlo y también de cobrarlo, claro. Hablaba Óscar de que son 50 años, mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo, y con el panorama que hemos visto que en 10 años puede cambiar mucho las cosas. Yo no sé si está previsto que esa empresa, yo por supuesto no le deseo, pero vaya mal, quiebre, haya cualquier problema, haya un incumplimiento total de esa concesión, ¿qué ocurriría, ¿no? Porque 50 años de concesión, no sé cómo está eso estipulado en el pliego. ¿Cómo se resuelve eso? Pues procederíamos al rescate de la concesión, independientemente de que haya un capítulo de un volumen muy importante económicamente de sanciones en caso de que no se cumplan, pero fíjese que es que estamos hablando de una concesión que es completamente diferente a las actuales. Es una concesión que en el mismo momento que está firmando el contrato el adjudicatario está perdiendo dinero y tiene que realizar la obra cuanto antes y tiene que dar la mejor calidad de los servicios, porque si no el número de abonados le va a bajar. Estas instalaciones son muy sensibles. Si la instalación no está limpia, si no hay cursos para todas las horas y para todo el mundo, o si realmente quiere una persona nadar y quiere hacer aeróbico acuático, o quiere hacer cardiovascular, o quiere hacer cualquier cuestión y no puede, se va a borrar, se va a ir y entonces va a perder dinero. Bueno, hay un capítulo de sanciones, pero también hay una posibilidad, por supuesto, del ayuntamiento de poder rescatar la concesión. Es decir, si ocurre cualquier cosa, el ayuntamiento podría y ejercitaría el rescate de la concesión. Pero estamos hablando de hipótesis y estamos hablando que seríamos la primera, ¿no?, de toda España, y no vamos a tener tan mala suerte. Y yo creo que además esto no hay que dejarlo a la buena o la mala suerte, hay que dejarlo al trabajo. Y este expediente lleva muchísimas horas de trabajo, muchísimas tardes y muchísimas visitas que se han hecho a muchísimos centros acuáticos. Es cierto que, bueno, que los momentos económicos no son los mejores, pero también es cierto que en estos momentos económicos que no son tan buenos, este tipo de colaboraciones son las que dan el éxito. ¿Por qué van a venir empresas? Porque vienen empresas porque saben que el ayuntamiento es un ayuntamiento serio, que la ciudad es una ciudad seria y que cuando tiene que responder, responde. Yo le puedo poner ejemplos de concesiones que han salido a 30, 40 años y ya hay ayuntamientos que incluso no eran ni titulares de los terrenos y han tenido que las mercantiles perder dinero. Aquí no ocurre absolutamente nada. O que las parcelas eran unas y luego eran otras, o que las parcelas presentaban muchos problemas. No, aquí está todo lo suficientemente bien estudiado para que cuando exista un adjudicatario, pues tenga todas las garantías de que va a poder trabajar y en plena confianza del ayuntamiento. La parcela es además dotacional deportivo, sí. O sea, no hay que hacerle absolutamente ningún trámite. Ya lo hicimos hace 4 años. Acuérdese que hubo una modificación puntual del plan de ordenación municipal para aumentar la edificabilidad. Ya estábamos pensando en cuestiones parecidas, ¿no? Izquierda Unida ha dicho que el asunto tiene truco, que detrás de esto está la privatización de las otras piscinas, de otras instalaciones deportivas. ¿Usted puede negar eso? Bueno, aquí no hay ningún truco y aquí no hay ninguna privatización o externalización, que es a lo que me imagino que le gustará referirse al concejal de Izquierda Unida. No hay ningún truco. O sea, aquí los números son los que son y el adjudicatario se tiene que encargar solo de ese centro acuático. Por una razón muy sencilla, es que las demás instalaciones deportivas no dan beneficios, dan pérdidas. Y eso lo sabe el señor de Izquierda Unida, que tiene representantes en el Patronato Municipal de Deportes. ¿Con la cantidad de usuarios que tienen las piscinas dan pérdidas? Mire, salvo la Fuente de la Niña, el complejo de la Fuente de la Niña, que da muy poquitas pérdidas, las demás son enormemente deficitarias. Otro proyecto que la oposición dijo que también tenía truco, era la ciudad de La Raqueta, la ciudad del Pádel, y ahí tiene el éxito.
Y el problema, ¿no?, que ahora mismo no hay ni una sola hora para poder cogerla, para poder practicar el deporte, ¿no? Todas las instalaciones deportivas tenemos que saber que son deficitarias, porque con lo que pagamos no cubrimos el coste del servicio. Fíjese usted, si eso lo soporta un ayuntamiento, porque bueno, está inmerso en una política social, en una política pública, ¿se lo vamos a dar a una mercantil para que lo explote y que pierda dinero? ¿Cómo le salen los números ¿Cómo entiende que le va a salir los números a la empresa concesionaria de este proyecto? Porque estamos hablando de instalaciones públicas, no estamos hablando de este tipo de instalaciones. Estamos hablando de una instalación en la cual, por ejemplo, la Fuente de la Ninja solo hay piscina, la Ciudad de la Raqueta solo hay Ciudad de Raqueta, o si hay, por ejemplo, en la Fuente de la Ninja un gimnasio, hay muy pequeñito. ¿Dónde está el truco de los números? Pues que de una sola entrada tienes todo un amplio abanico deportivo, que vas a tener piscina, vas a tener salas polivalentes, vas a tener gimnasio, vas a tener, incluso hay posibilidad de que oferten pistas de pádel, que también se deja abierto, u otro tipo de instalaciones. Es decir, en la polivalencia de la propia instalación es donde está y donde radica el beneficio. Por cierto, ¿por dónde van a ir las mejoras o por dónde cree que van a ir? ¿Por rebajas, o sea, por incrementos, mejoras físicas, pues en vez de 6 calles, 8 calles, o poner una pista de pádel? ¿Van a ir por ahí o van a ir por el tiempo? Se la voy a acabar antes, que yo entiendo que a ustedes les apetece inaugurarla antes de que acabe la legislatura, y además es muy humano. No me diga que no, porque es muy humano que les apetezca. Y soy muy humano. Que les apetezca inaugurarla antes de que acabe la legislatura. ¿Por dónde van a ir las mejoras? Vamos a ver. Por un lado hay que diferenciar las mejoras económicas y las mejoras materiales. Las mejoras económicas, en el pliego, digamos que damos la posibilidad para que los ofertantes bajen el precio del abono, el mensual, el de familia, el matinal, el de la tercera edad, el de los jóvenes, ¿vale? Les damos esa posibilidad de poder bajar un tanto por ciento. También les damos la posibilidad de que reduzcan el plazo, y lo van a reducir. Yo estoy prácticamente seguro que todo el mundo va a ir a esa reducción de plazo por una razón muy sencilla, vuelvo a repetir, porque en cuanto firma el contrato lo que quieren es tener la instalación cuanto antes a disposición. Y luego dejamos un abanico también en la que puedan ofertar mejoras en cuanto a la calidad de los materiales, en cuanto a la calidad de las instalaciones que se van a poder utilizar y también en cuanto a la calidad de las ofertas. Calidad de las ofertas puede ser que nosotros lo hemos planteado a 6 calles, pero puede haber alguien que ponga 8 calles. Hemos dicho que sea un vaso para niños, pero a lo mejor puede ser un vaso para niños más grande. Hemos dicho que determinadas salas queremos que sean para ejercicios polivalentes, cardiovascular, pueden proponerse otras o aumentar esa superficie. Hemos propuesto una urbanización pues muy sencilla, las cosas son así. Se puede mejorar esa urbanización, sin lugar a dudas. O sea que son mejoras de todo tipo, desde el punto de vista económico, de plazo y también de material, en donde tienen cabida pues muchas de las cuestiones que usted ha planteado. ¿Y cree usted que habrá mejoras de todo? Va a haber mejoras de todo. O sea, esto es un expediente que luego, una vez que se presentan las ofertas, y ahí eso sí que es una responsabilidad municipal, vamos a tener los técnicos municipales, o los técnicos municipales junto con el patronato de deporte, van a tener 2 o 3 semanas bastante duras en las cuales van a tener que hacer un análisis riguroso, porque las ofertas van a ser muy minuciosas. Es decir, no es lo mismo ofertar una máquina, una bicicleta para hacer spinning de unas características que otra, pues bueno, aunque nosotros el común de los mortales lo veamos normal, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista técnico, nada tiene que ver. Bueno, pues hasta tal va a llegar el análisis. Nos quedan 5 minutos de programa, así que vamos a cambiar de tema porque tenemos un montón de proyectos en cartera, nos vamos a tener que dejar muchos, como siempre que viene Jaime. Pero sí que le quería hacer un par de preguntas, por lo menos sobre el asunto de Ingeniero Mariño, sobre la reforma de lo que ustedes llaman ahora la conversión de Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal en un eje cultural. Ha terminado hace pocos días una ronda de contactos con personas más o menos afectadas por lo que van a ser las obras. Ha hablado con los comerciantes, con los vecinos. Entre usted y yo, ahora que no nos oye nadie, ¿qué tal lo ve la gente con la que ha hablado? ¿Cómo reaccionan, por ejemplo, los vecinos cuando les dice que va a ser de un solo sentido? Bueno, vamos a ver, los vecinos sí es cierto que tienen cierta preocupación, como es lógico y normal, porque es un cambio de hábito. Eso es así, nadie vamos a engañar, y ahora que no nos oye nadie, tampoco nos vamos a engañar a nadie. Es decir, no sería de recibo que yo venga aquí y diga, no, mira, los vecinos no tienen ninguna preocupación. Es verdad, tienen una preocupación, pero que también nosotros en ese momento se lo estábamos explicando, y yo les decía a cada uno de los vecinos, póngame usted un ejemplo de dónde puede salir, o de dónde quiere salir y dónde quiere llegar, que nosotros lo podemos hacer. Eso es así. Cierta preocupación por el cambio de hábitos, pero no porque estén en contra de la obra, porque al final es una zona muy demandada que hace tiempo se tendría que haber invertido. La realidad es esa. En cambio, en el comercio, pues bueno, pues lo veían, pues que ven
que eso es una mejora sustancial a una de las grandes partes de Guadalajara que más deteriorada está y que eso va a redundar en un beneficio. Entonces, bueno, yo estoy bastante satisfecho por el resultado de las diferentes conversaciones que hemos tenido, desde la diócesis con la parroquia, las dos asociaciones de comerciantes, con la asociación de vecinos, pero no solo con la asociación de vecinos, sino con todo el consejo de barrio de la zona centro, en las cuales, pues bueno, ahí pudieron incluso entre ellos intercambiar diferentes opiniones. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque creo que es un proyecto valiente, es un proyecto responsable, pero sobre todo es un proyecto bueno para la ciudad de Guadalajara. 3 concursos han sacado, ¿no?, para que haya, nos explicaba usted, pues que preferían repartir juego y que en lugar de quedarse todo con una empresa, pues dado cómo están las cosas, pues si puede haber 3 empresas trabajando mejor. En estos momentos están los 3 en pleno proceso de adjudicación. Vamos a recordar un poco los plazos. ¿Cuándo se cierra el concurso? ¿Cuándo empiezan las obras? ¿Cuándo tenemos la calle terminada? Las calles, porque son bastantes, hay varias. ¿no? Aunque son 3 fases y la explicación está donde usted la ha dicho, radica donde la ha dicho, para que cada uno de los ofertantes, cada uno de las diferentes mercantiles tengan más opciones para poder ser al menos un adjudicatario de la fase, pero todas van a comenzar a la vez, independientemente cuando finalice el plazo. Hay algunas que finaliza el plazo de presentación de ofertas a finales de este mes de marzo y otras a mediados del mes de abril, pero todas, absolutamente todas, tienen que comenzar pues en esta primavera. En esta primavera van a comenzar las 3 fases, no significa que hasta que se acabe la primera no pueda empezar la segunda, sino que las 3 fases comenzarán a la vez y serán 8 meses. 8 meses que, pues bueno, será para principios de año del 2014, en las cuales, pues bueno, vamos a tener que tener esas obras, en las cuales en el verano, sí es cierto que aquí quiero pedir la paciencia y la colaboración de todos los vecinos, porque van a ser momentos complicados. No significa que se vaya a cortar el tráfico constantemente, o de una manera total, sino que habrá cortes puntuales y eso, pues bueno, sí que significa algún que otro perjuicio, pero también entendemos que vamos a seguir una planificación como la hemos llevado el resto de las obras, atendiendo a todos y cada uno de los vecinos, todas y cada una de las reclamaciones, y que si tienen alguna preocupación, cualquier vecino, cualquier comerciante, sabe que tiene a todo el ayuntamiento a su disposición. El Partido Socialista se quejaba de falta de unidad con otras actuaciones anteriores en el casco histórico, que ahora van a poner las baldosas esas fotocatalíticas y bueno, y en otros lados habían puesto losas de hormigón. Bueno, todos conocemos cómo ha quedado la calle Mayor, cómo ha quedado la Plaza Moreno, cómo ha quedado otras actuaciones en el casco histórico, con adoquín en la calzada en lugar de asfalto, y sin embargo aquí apuestan por asfalto y decían que eso va a romper con la estética que ustedes mismos habían elegido. Bueno, pero es que el Partido Socialista es el no por el no. O sea, si invertimos porque invertimos y si no invertimos porque no invertimos. Luego oigo a la portavoz del Partido Socialista que quiere crear talleres de empleo y programas de empleo. Oiga, es que las inversiones es el mayor programa de empleo que hay, sin lugar a dudas, y que puede hacer un ayuntamiento. Vamos a ver, seguimos con la misma unidad y la misma estética que estamos realizando en el resto del casco histórico. Pero a nadie se le escapa que la calle Ramón y Cajal, junto con Ingeniero Mariño, es una de las principales calles, junto con la Avenida del Ejército y la Avenida Castilla y la Virgen del Amparo, que más tráfico soportan de toda la ciudad de Guadalajara. Así que asfalto. Asfalto, y porque tiene que aguantarlo, porque si yo pongo adoquines, pues probablemente nos encontraríamos errores pasados que se cometieron y que nosotros no queremos cometer. El Arrabal del Agua fue un ejemplo, por ejemplo. Pues sin ir más lejos, ¿no? Pero que bueno, que ahí están y que cada uno nos conocen por nuestras obras, ¿no? Y eso es así. Pero nosotros no cambiamos la unidad, seguimos la misma unidad estética, lo que sí es cierto que dentro de la calidad de materiales podemos emplear muchos y variopintos. La Plaza de la Concatedral va a tener unos materiales también diferentes, como es lógico, normal, pero siempre guardando la misma unidad estética. Y en 15 segundos, porque se nos ha acabado el tiempo, señor Carnicero, ¿cómo van las obras del cuartel de Lenares y del Museo Sobrino, que son, ya es las dos de las que hemos hablado y estas dos, pues las 4 grandes obras con las que ustedes se van a plantar de aquí a un año? Bien, sí, efectivamente, la obra de Museo Sobrino va a muy buen ritmo, es una obra que comenzó ya hace un tiempo, que tuvo una complicación en cuanto a lo que era la propia cimentación y la ejecución de la cimentación, pero que ya se solucionó. La obra del cuartel de Lenares, que es una rehabilitación completamente diferente a la obra del Museo Sobrino, pues bueno, va a buen ritmo desde el punto de vista que ya se realizó todo lo que era el desencombro, ya se han quitado también gran parte de la cubierta. Ahora, una vez que se ha quitado la cubierta, se tiene que realizar determinados cálculos en cuanto a la estructura y continuaremos los trabajos con total y absoluta normalidad. Por cierto, 2 inversiones importantísimas para 2 barrios importantísimos para este equipo de gobierno. Uno en el barrio de Los Manantiales y otro en el entorno, por supuesto, de la Cuesta del Matadero. Nos plantaremos en la primavera de 2015 con el museo inaugurado, el centro de ocio inaugurado, el eje cultural abierto y dando un chapuzón en el centro acuático. Pero me ha dicho en primavera del 2015. Sí, pero que me queda mucho más. También me queda Dávalos, por supuesto, también me queda Teniente Figueroa y me quedan otras muchas calles que estoy seguro. 4 y alguno más. Sí, en primavera del 2015 tendremos bastantes obras, por supuesto, la Plaza de Dávalos, que es otra de las grandes necesitadas de esta ciudad.
Bea, muchas gracias por acompañarme a analizar la actualidad un lunes más aquí en 19 horas. Es un placer siempre contar contigo. Gracias a ti. Y a usted, señor Carnicero, pues muchas gracias por venir una vez más a 19 horas. Como siempre que viene nos dejamos un montón de temas en el tintero. Es que lleva usted muchas delegaciones y muchas cosas. Bueno, ya lo vamos a hacer. Entre las obras, la Teniente de Alcaldía y la Comunidad de Aguas del Solve, ya tendremos tiempo de hablar de alguna más. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues ya lo saben, todos los días a las 7 de la tarde tenemos una cita para hablar de actualidad, de manera pausada, aquí en la mesa de informativos de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas, nos vemos.